Muy bien, tenemos hoy una visita especial que nos va a estar compartiendo el mensaje, y a mí me gustaría pedirle que venga aquí adelante el pastor David, y lo recibimos con un aplauso, señor David Angelín. Un poquito el pastor David. Ellos llevan tiempo viniendo aquí con nosotros, pero ella está hace 3 meses aproximadamente en Manchester, en Inglaterra, empezando una obra nueva, y entonces nosotros hemos estado orando y hemos sentido mutuamente el deseo de trabajar juntos allí en aquel lugar de Inglaterra. Manchester es la segunda ciudad de Inglaterra, es una ciudad que se caracteriza por las universidades, es una ciudad de muchos universitarios, lógicamente, y hay un potencial muy grande en aquel lugar. No es Londres, donde está lleno de inmigrantes, sino que es una ciudad diferente y es un gran desafío, porque Dios quiere hacer cosas poderosas aquí en Manchester. Entonces él está viniendo a buscar a su familia, a su esposa Karen, a su hijo, y bueno, su hijo está con él, ¿no? Y ya se van el día lunes, mañana, se van de regreso a Manchester, pero a mí me gustó el que pueda estar compartiendo con nosotros la palabra y también estableciendo un puente entre Manchester y Pinto de bendición, que podamos ser de ayuda y de servicio allí en aquel lugar de Europa que tanto necesita el Señor. Usted sabe que España ha pasado de ser un campo misionero a ser una potencia, y si bien falta mucho por hacer aquí en España, pero hoy en día España es el país de mayor crecimiento evangélico. No hay ningún país en toda Europa que crezca al ritmo que está creciendo España, y se prevé que toda la profecía que ha sido soltada sobre España durante estos últimos 20 años, que iba a ser la puerta de aliviamiento para toda Europa, se está haciendo una realidad. Ya es un hecho que España es una potencia misionera, y hay instituciones españolas nacidas aquí en España, como Betel, como Remar y otros más, que están enviando más misioneros proporcionalmente para la cantidad de creyentes que hay en un país. España es uno de los países que más misioneros envía al mundo. ¿Qué le parece a usted eso? Usted lo sabía. Proporcionalmente para la cantidad de creyentes, los misioneros que se envían, España creo que está a la cabeza, o uno de los primeros países en envío de misioneros. Y eso no es ninguna casualidad, sino que Dios ha elegido a España para que pueda ser una potencia donde puedan salir misioneros, hombres y mujeres que puedan sembrar el evangelio hasta lo último de la tierra. Si los abiertos tienen una vocación misionera, y por eso también hemos sentido en nuestro corazón de establecer una unidad espiritual y una alianza estratégica con el pastor David, con su familia, y también con el pastor Juan Carlos, que está aquí en Manchester, quiero decir, de establecer una alianza donde juntos podamos hacer más que cada uno por su lado. Así, por ese motivo él está aquí, y vamos a estar al final de la reunión orando, vamos a estar ungiéndolos, bendiciéndolos, para que a partir de este momento ellos también puedan cargar la unción de cielos abiertos en todo lo que puedan hacer allí en Inglaterra. ¿Amén? Amén. Pastor, adelante. Muy buenos días. Esto que acaba de decir el pastor Marcelo, de establecer un puente entre Pinto y Manchester, de verdad que me emociona muchísimo, me agrada muchísimo, y de verdad que estamos empezando una obra ya en Manchester, Inglaterra. No somos nosotros los que hemos empezado, ya se empezó una obra ya hace aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años, y la obra está empezando a crecer, la obra está proyectándose mucho, y entonces el pastor Juan Carlos Parodi allá en Manchester nos ha pedido que vayamos a colaborar, a trabajar con ellos, a aportar un poco. Y entonces el Señor ha ido guiando nuestras vidas, nuestra familia, y es que hemos tomado esa decisión, y el Señor ha ido guiándonos, y probablemente el pastor ya les irá contando, y ya estaremos bastante en contacto más adelante. Una cosa que quiero decir, que quiero remarcar, porque lo hemos dicho, lo hemos escuchado muchas veces, es ese pasaje que el Señor dijo: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy
yo. Por lo tanto, si estamos aquí y hemos venido aquí y estamos en este lugar y hemos venido con el propósito de exaltar a Jesucristo, de bendecir al Señor, de recibir su palabra, de llenarnos de Él, entonces el Señor está aquí con nosotros. Amén. Y si el Señor está aquí con nosotros, vamos a pedir que Él sea que nos esté hablando, que nos esté dirigiendo y que nos abra nuestros corazones. Amén. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo, Señor, en que podemos estar aquí, tus hijos reunidos. Gracias, Señor, por el privilegio de llamarnos tus hijos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás queriendo dirigir nuestras vidas, hablarnos. Y en esta mañana te pedimos una unción especial, una gracia especial. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, dirígenos en el nombre de Jesús. Vamos a tener abiertos los que tienen Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Este es un pasaje que muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero el Señor ha puesto algo en mi corazón y en esta mañana quiero compartirles algo que seguramente el Señor va a utilizar su palabra para hacer de bendición para cada uno. Yo quisiera que presten mucha atención a este pasaje y puedan aplicar de aquí lo que el Señor quiera hablarle a cada uno en esta mañana. En esta mañana, en este pasaje, en estos primeros 11 versículos, antes de nada, quiero comentarles lo siguiente, que allá en Israel hay una ciudad que se llama Kibbutz Ginosar. Los que ¿alguien ha estado en Israel allí en alguna ocasión, pastor? No sé si han oído hablar del Arca de Jesús. Se dice que allá en ese lugar hay una arca que le llaman el Arca de Jesús, que fue descubierta el año 1986. En el diario El Mundo, el año 2008, se publicó un artículo donde se decía que allá en Kibbutz Ginosar está allí una arca muy antigua que pertenece al siglo I, según los estudios que se han hecho, y que mide aproximadamente 8 metros de largo, 2 metros de ancho y más o menos 1 metro y algo de altura, y que era una barca realmente que estuvo circulando, navegando allá por el siglo I. Y muchos le han puesto ese título, no sé si aparece ahí en las imágenes, y muchos le han puesto el título de El Arca de Jesús, porque dicen que probablemente Jesús estuvo montado en esa arca. Y el pasaje que vamos a ver esta mañana es precisamente de ese hecho, cuando el Señor Jesús se montó en una arca. Y entonces muchos cuentan de que probablemente, si es que Jesús no se montó en esa arca, no estuvo allí, probablemente ha sido una de las arcas que él haya visto allí en el mar de Galilea. En ese mar de Galilea que también se le llama el mar de Genesaret, o también se le llama Tiberiades. De modo que esa arca fue testigo de un incidente particular que ocurrió allí en la vida de Simón, que más tarde se llamaría Pedro. De un incidente importante, pero que cambió totalmente la vida de este hombre. Y eso es lo que quiero compartirles esta mañana. Y eso es lo que quiero transmitirles, y que quizás el Señor también algo quiere hacer en tu vida, en nuestras vidas, tal como lo hizo allí con Simón Pedro, allá por el siglo I de nuestra era.
Dice Lucas en el capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás llamado, serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este pasaje lo he separado en 4 partes. La primera parte de este pasaje nos cuenta un poco de cómo estaba Pedro en ese momento. Cuando está allí, ya por la mañana, probablemente ya el sol había salido, y dice que Pedro el día anterior se había ido a pescar. Sabemos todos de que Pedro, Simón, todavía en ese momento no era Pedro, todavía era Simón. Era un pescador profesional, no era un aprendiz. Toda su vida se había dedicado a pescar. Era un pescador nato. Era un hombre de carácter, tenía su barca ahí, él era el dueño de la barca y con él trabajaban varios. Y se había ido la noche anterior, donde él sabía que había muchos peces, muchas veces había pescado, de eso vivía, de eso sostenía su familia, era su trabajo. Y la noche anterior se fue. Se había proyectado conseguir una buena pesca, se había proyectado recopilar muchos pescados. Pero cuenta la historia de que esa noche nada, ¿cómo es? De nada. Y entonces toda la noche habían estado intentándolo ahí, habían estado. Volvieron con las redes sucias, porque las redes cuando las echan al mar, no solamente capta peces, sino también mucha basura y todo lo que hay en el mar. Pedro había pasado, se había esforzado, lo había intentado, y al día siguiente estaba allí, triste, limpiando sus redes. Probablemente, sabemos cómo era el carácter de Simón Pedro, ¿verdad? Yo me imagino, no lo cuentan las escrituras, yo me imagino que esa noche Pedro estaba allí renegando, quizás golpeando, diciendo cosas fuertes, porque no conseguía nada. Pero al día siguiente ya estaba triste. Y entonces en ese momento de frustración, cuando una persona se propone conseguir algo, cuando una persona se traza un objetivo, cuando una persona quiere conseguir algo en su vida, y de pronto no lo consigue, entonces experimenta una frustración. ¿Qué es una frustración? Es un sentimiento que te viene
por un objetivo no conseguido, por algo que intentaste y no lo lograste. Y eso es lo que le estaba pasando a Pedro. Se sentía desilusionado, había tenido como un chasco, como un revés. ¿A quién no le ha pasado esto? ¿A quién no nos ha pasado que a veces tenemos una frustración? Dice que cuando un niño es pequeño, cuando un niño quiere un juguete y tú le quitas su juguete, experimenta una frustración. ¿Qué hace? Inmediatamente o hace una pataleta, o grita, o llora, y empieza a hacer su pataleta. O hace un berrinche. Y a veces, no solamente a los niños les pasa esto. A veces personas ya de mediana edad, o a veces personas adultas, cuando algo ocurre, algo no se consigue, cuando algo que se está trabajando no se logra, de pronto se empieza, ¿no? Y entonces salen las emociones y empiezas a echar la mano. Madurez. Cuando tiene alguien un despido de su trabajo, un despido injustificado. Me acuerdo yo cuando trabajaba allá en Perú, en un colegio cristiano. Trabajaba allí en el departamento psicológico y de pronto al final del año me dijeron: David, aquí se concluyó tu contrato. Y entonces yo dije: este colegio, ¿cómo hace esas cosas? Es que la directora es así, es que yo no debería estar aquí, pero ¿por qué me pasa esto? Y empezaba a hablar mal del colegio. Frustración, ¿cierto? Algo mal te ocurre, algo que no te gusta, y entonces empiezas a reaccionar, a echar la culpa a otros. O cuando tienes alguna enfermedad que te está ocurriendo y empiezas ahí y estás intentando salir de ello, estás intentando poner todo tu parte y nada, y empiezas una actitud de lamento, una actitud de quejarte, una actitud de ver todas las cosas con amargura. Dice la palabra: si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia, haga oración. Dice la palabra que el apóstol Pablo tenía un aguijón y que ese aguijón allí le molestaba a él constantemente. Oró, ¿cuántas veces? 3 veces pidió al Señor por su enfermedad. Era algo que le estaba perdiendo la vista. 3 veces pidió con fe. El hombre que nos enseñó la fe, el hombre que nos dejó la doctrina fuerte en la palabra, oró al Señor 3 veces y el Señor le dijo: no, bástate mi gracia. Se quedó amargado, se quedó quejándose todo el tiempo. No sé. Sobrellevó eso y siguió haciendo la obra con gozo. Sabía que el Señor había dicho: bástate mi gracia. O cuando uno tiene pérdidas materiales, de pronto algo ocurre y te quitan la casa, o pierdes el ordenador, o de repente algo perdiste, una mala inversión y perdiste mucho dinero. Experimenta una frustración, una tristeza. Volviendo al pasaje, entonces, vemos aquí a Pedro, que está en una situación así, en una situación de tristeza. Y entonces, vemos en el versículo 2, versículo 2 de este libro de Lucas, en el capítulo 5, dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pedro, Simón Pedro, ni se imaginaba lo que iba a pasar. Estaba ahí, asumiendo. No se imaginaba de que Jesús había puesto los ojos en él. Dice que Jesús había levantado la mirada. Había visto las barcas allí, había visto a los pescadores,
Ya el Señor tenía un plan. Ya estaba mirando, allí estaba pendiente. Pedro, Simón ni se imaginaba. Apocalipsis 3:20 en las Escrituras nos dice, cuando el Señor habla a una de las 7 iglesias, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces este pasaje se ha usado para decir: el Señor está tocando la puerta de los que no conocen a Dios, de los incrédulos. El Señor está hablando a la iglesia. El Señor está hablando a sus hijos. El Señor está hablando a los creyentes. Escuchen bien. Y dice que el Señor a sus hijos le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Es verdad que los creyentes tenemos a Cristo en nuestros corazones. Es verdad que el Espíritu Santo de Dios habita en nuestros corazones. ¿Amén? Es verdad que tenemos a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Sin embargo, también es verdad que muchas veces, siendo creyentes, nos levantamos, por ejemplo, por la mañana, temprano, corriendo, nos metemos a la ducha, hacemos nuestras cosas, salimos corriendo para el trabajo. Y en la tarde corriendo también por el trabajo, por la comida. Y en la noche nos acordamos: uy, hoy día no he orado. Uy, hoy día se me pasó, apenas oré para la hora de los alimentos. Y muchas veces nos damos cuenta de que, caramba, nuestra vida cristiana está necesitando más cercanía, más comunión con el Señor en cada momento de nuestras vidas. Y por eso es que el Señor le dice a esta iglesia, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré. El Señor Jesús había mirado a Pedro. Tenía un plan. Pedro era un judío, creía en Dios. Pedro seguramente respetaba los principios cristianos. Simón Pedro seguramente que muchas veces ha ofrecido ciertos sacrificios y ofrendas. Simón Pedro en este momento está escuchando que hay un maestro que se llama Jesús, que por ahí está andando enseñando. Y entonces en ese momento Simón Pedro se le acerca y le dice: me alejas un poquito de la orilla. Y Simón le dice: adelante, Señor. Y luego Jesús se monta en la barca y empieza a predicar. Y Simón está escuchando la predica, está escuchando las enseñanzas. Un buen hombre. Un hombre que sí. No sabía Pedro que en un momento muy especial Dios estaba tramando para su vida. No se daba cuenta él que el Señor se estaba acercando a su vida y quería hacer algo muy grande, muy especial, muy puntual en la vida de este hombre. Y quizás en la vida nuestra también. Quizás en esta mañana el Señor algo tiene en tu vida. Quizás has estado pasando alguna frustración. Quizás has estado teniendo algo en tu vida ahí que todavía faltaba. Y no te das cuenta que el Señor estaba ahí trabajando y se está acercando. Tiene un plan, tiene un propósito para tu vida. Y de pronto en el versículo 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartasen de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y en el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Se imaginan lo que habrá sentido Simón en ese momento?
este predicador viene ahora y me dice que vaya otra vez al mar, a entrar otra vez a pescar, y en pleno día, cuando la pesca es lo más probable, menos factible de conseguir peces. Le dice: Pedro, al fondo del mar, allí donde hay más profundidad, allí adentro a pescar. Fíjense cómo habla el Señor. No le dice: Pedro, si puedes. Pedro, intenta. Boga, mar adentro. Y parece que en ese momento Pedro empieza a sentir la pegada. Parece que en ese momento Pedro se da cuenta de que ese hombre que está predicando no es un simple predicador, no es un simple maestro. Ese hombre tiene algo especial. Pedro sabía que el Señor le estaba diciendo, le estaba dando una orden que para él no era lógico, que para él no era razonable, en pleno día, después de haber estado tantas horas allí, después de haber estado haciendo todo el esfuerzo, otra vez a estas horas. Muchas veces el Señor nos habla, y a veces de manera puntual, específica, concreta, y decimos: no creo que el Señor me esté diciendo eso, no es lógico. No creo que el Señor me esté diciendo que vaya a hacer tal cosa. No. Pedro sabía que era algo que le descuadraba un poco. Y esta mañana, ¿qué te está diciendo el Señor? ¿Qué te ha estado hablando el Señor últimamente? ¿Qué te está diciendo el Señor en tu corazón? Quizás te está pidiendo algo que no parece tan razonable. Quizás te está hablando de algo que emprendiste hace mucho tiempo y que lo dejaste ahí, que no lo conseguiste. Y dijiste: no, yo ya lo he intentado muchas veces, ya no creo, yo no valgo por esto. Y quizás el Señor te está diciendo: anda, empieza con este proyecto. O quizás hay algo ahí en tu vida privada, alguna cosa que has estado luchando y que no puedes, y que el Señor lo sabe, que es una debilidad y no puedes. Y sabes que el Señor te dice: mira eso, corrige. Y tú dices: ay, Señor, pero lo he intentado 20 veces, es que no puedes. Y quizás ahora el Señor te está diciendo: boga, mar adentro. Quizás el Señor está diciendo: anda, acaba con ese mal hábito. Anda, cambia de actitud. Anda, obedece. Quizás el Señor está diciendo: no aceptes esa enfermedad, no aceptes esas cosas, no convivas con ella, renuncia, rechaza aquello. Señor, llevo tanto tiempo, llevo tanto. El Señor fue concreto y específico con Simón. De pronto entonces Simón, en esas circunstancias, reacciona. El famoso Simón Pedro, el impulsivo y el hombre que una vez, algunos recordarán, que en una ocasión cuando estaba con Jesús allí más adelante, ya en la historia, cuando ve que están queriendo llevarse a Jesús allí ya para crucificarle, ¿qué hace? Saca su espada y ¿qué hace? Inmediatamente su reacción, y da un espadazo y le arranca la oreja a un soldado. Y el Señor le dice: tranquilo, Pedro, así no es. Ese hombre impulsivo, están escuchando, mirando, y de pronto ahora reacciona. Y fíjense cómo reacciona, cómo responde a esta frustración. Versículo 5, la primera parte. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada hemos conseguido. No lo he conseguido, no lo he logrado, lo he intentado, yo no he podido, sí. Me he esforzado muchísimo, he puesto todo de mi parte y no he podido, no he conseguido. Tú sabes
sabes que lo he intentado, no he podido ser. El Salmo 127:1 dice algo muy especial. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Saben una cosa, hermanos? Recibí el llamado del Señor cuando tenía alrededor de 18, 19 años. Cuando tenía aproximadamente esa edad, 18, 19 años, recibí mi llamado del Señor para servir. Pero le dije al Señor, Señor, no, yo quiero hacerlo de otra manera. Y entonces me preparé en otra carrera, en otra profesión, y dije, ¿cómo mi profesión, Señor, te voy a servir? No quiero yo dedicarme a tu obra así a tiempo completo, no, yo no soy preparado, no valgo yo para eso, Señor. Y el Señor me estaba señalando, no quise escuchar, le dije, no, Señor. Con mi carrera te voy a servir, en la iglesia te voy a servir, con los jóvenes voy a ayudar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no me pidas que me dedique a tiempo completo a tu obra, no lo voy a hacer. Eso no, por favor. Intenté hacer las cosas a mi manera, quise servir al Señor de muchas maneras, quise hacer todo lo posible. Y a lo largo de muchos años me pude dar cuenta de que si el Señor te dice boca, mar adentro, boca, ahí, adentro, mar adentro. Si dice, Señor, mira, mejor por este lado, porque yo sé que por ahí no hay muchos peces, Señor, déjame un poquito más a la derecha. Cuidado. O no, Señor, hoy no, mejor lo hacemos esta noche, que es más probable que haya peces, o a mi manera. Pedro, por la gracia de Dios, recibió la indicación. Y entonces, verso 5, la segunda parte dice, más, en tu palabra echaré la red. La Nueva Versión Internacional dice, pero como tú me lo mandas, Señor, porque tú me lo estás mandando, porque sé que tú no eres un simple maestro, sé que tú eres algo especial, pero todavía no conocía bien al Señor, no había tenido un encuentro, pero ya estaba percibiendo la presencia del Señor. Dice, pero como tú me lo estás mandando, entonces lo voy a hacer. Aunque los otros me miren y digan, ¿pero qué está haciendo este? ¿Está yendo otra vez ahí a pescar a estas horas de la mañana? Y como tú me lo estás mandando, voy a ir, lo voy a hacer. 4 cosas aquí. 1. Pedro reconoce que Jesús es, quizás en ese momento no sé si él se daba cuenta que era Dios o no, pero decía, si no es Dios, tiene algo de Dios. Reconoce eso, reconoce que está Dios allí, reconoce el poder de Dios. En segundo lugar, cree en su corazón. Y decía, me lo estás mandando tú. Hace un asentimiento con la cabeza. Dice, bien, te voy a creer. Si tú me estás diciendo que vaya a pescar ahí, vale, lo acepto. Muy bien, lo tomo. Cree en su corazón. Da pasos de fe. El Señor está guiando aquí a alguien que está animando a dar pasos de fe. Le está desafiando a dar pasos de fe donde quizás no hayan cosas concretas y no haya seguridad. Si tienes que dar pasos de fe,
no confiar en una persona, en una religión. Si el Señor te está diciendo que hagas algo, lánzate, empieza. Haz lo que hizo Pedro aquí en ese momento, agarró y salió. Dijo, en tu nombre lo voy a hacer, Señor. Creyó en su corazón. Juan, en el capítulo 11, el versículo 40, dice, hablando Jesús, dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho eso? Cree. Si el Señor te está diciendo algo, si el Señor te está hablando, créele. En tercer lugar, vemos que Simón está declarando con su boca. No solamente creyó aquí, no solamente dijo en su corazón, dijo, sí, sí lo voy a hacer. Simón lo declaró, dice, en tu nombre lo voy a hacer, Señor. Declara con su boca. Y en cuarto lugar, versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Cuarto punto, Pedro actúa. La fe sin obras es muerta. ¿No es cierto? ¿Crees en el Señor? ¿Crees en el poder de Dios? ¿Crees que el Señor va a hacer obra contigo? Obras. Quiero ver tus obras. Quiero ver tu vida. ¿Crees que el Señor puede dirigir tus pasos? Bendecirte en ese proyecto, bendecirte en este plan que tienes. ¿Crees que el Señor te está guiando? El Señor te ha dicho no lo hagas. Da pasos. Empieza. Pedro se levantó, cogió todas sus redes, llamó a su compañero y dijo, vamos para allá. Y casi inmediatamente empiezan a verse los resultados. Pero ojo, Pedro tuvo que coger sus redes. Simón Pedro tuvo que ir, navegar, mover su barca ahí al fondo. Tuvo que hacer, tuvo que andar sin ver, creyendo lo que el Señor había dicho. Pero casi, ipso facto, en el versículo 6, que ya leímos. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí ocurre algo muy especial. Aquí ya Pedro ya no está ya con eso de sí lo voy a hacer. No, aquí ya siente la pegada del Señor. Yo creo que es aquí cuando el Señor ya le toca a Pedro. Y cuando ve tantos peces ahí, ve el milagro hecho ahí en realidad, y la barca casi se está hundiendo, llama a los compañeros y le dice, venga por aquí. En primer lugar, lo que necesitaba este hombre, lo recibe. Necesitaba pescar, necesitaba llevar comida a su casa, necesitaba su mantenimiento, y el Señor le da. Y no le da un poquito. No le dice, bueno, mira, algo hemos conseguido, Pedro. Abundancia. Tenemos un Dios de poder, un Dios de abundancia, ¿verdad, hermanos? Amén. Tenemos un Dios que quiere bendecirnos, un Dios que quiere obrar en nuestras vidas y quiere bendecirnos con creces. ¿Amén o no amén? Amén. Tenemos un Dios que nos ama, que quiere hacer grandes cosas, que quiere coger nuestras vidas. El Señor me puso una palabra para los jóvenes, para los adolescentes. Llevo 3 meses en Manchester, Inglaterra. Y en esos 3 meses he podido ver la cantidad de jóvenes que hay allá en Manchester, en Inglaterra en general, específicamente Manchester se caracteriza por ser una ciudad eminentemente industrial e
y universitaria. Miles, estaba contándole a mi familia, miles de universitarios, temprano, alrededor de las 8 de la mañana, miles de universitarios, la avenida Oxford Road, llena de universitarios, los autobuses llenos de universitarios, alrededor de la 1 a las 2 de la tarde, lleno de universitarios. ¿Cuánta gente universitaria hay? Ingleses, aproximadamente 30-40%. El resto, chinos, europeos, africanos, de todas las naciones del mundo. Lo que no veo, lo que poco veo, son latinoamericanos. Inglaterra, como sabemos por historia y por cultura, es un país que tiene el Evangelio desde muchos siglos atrás. Si preguntamos y hablamos con la gente ahí, pues muchos de ellos van a iglesias americanas, aunque no van, se consideran cristianos. He visitado algunas iglesias llamadas cristianas allí y es triste, es un poco deprimente. Le contaba algo al pastor Marcelo y le decía: ¿cómo quisiera que Cielos Abiertos esté allí en Manchester? ¿Cómo quisiera que esa cantidad de jóvenes que cuando he visto por aquí, adolescentes, pudiera tenerlos allí? ¿Cómo quisiera ver jóvenes llenos del Señor, buscando al Señor, que quieren servirle, que están forjándose una profesión, que están forjándose una carrera, que están trabajando en sus vidas para ser instrumento del Señor, para ser de bendición para su sociedad? Quisiera ver allá. Y ahí va la palabra para los jóvenes. Prepárense. Prepárense desde muy jóvenes, prepárense. Mi testimonio, perdí muchos años. El Señor me llamó a los 18 años y empecé a hacerle caso de verdad cuando tenía más de 40 años. Pero no estamos. Ahí estamos. Pero los jóvenes, quiero decirles, jóvenes, adolescentes, vivan sus vidas a plenitud. Vivan sus vidas en el Señor. Que sean buenos profesionales, que sean jóvenes de éxito, que sean jóvenes que influencien, que sean jóvenes líderes, que sean jóvenes que impacten la sociedad donde vayan a vivir. Y quizás de aquí el Señor tiene un pueblo para ir a otros lugares del mundo. Han dicho que de España van a salir pueblo que va a inundar Europa. Algunos ya estamos saliendo. Jóvenes, prepárense. Prepárense en el Señor primeramente. Las vidas llenas del Señor. Conozco a jovencitos que desde los 11, 12 años conocieron al Señor y vivieron una vida. Vidas ejemplares. Vidas de bendición. Vidas que dices: ¿cómo hubiera querido yo ser un adolescente, un joven así? Prepárense en idiomas. Ya le dije al pastor Marcelo, las puertas allá están abiertas, pero indispensable dominar el idioma inglés. El Señor está trabajando en tu vida y te está mostrando algo. Escúchale con claridad. ¿Qué te está diciendo el Señor? No fuerces el proclame del Señor. Ahí está mi ejemplo. A veces forzamos, a veces queremos, nos equivocamos. Los planes que el Señor tiene, lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, es lo mejor para cada uno de nosotros. Dice la palabra que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No perfecta solamente para Él, para uno mismo. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, cuando estás en lo que el Señor quiere,
te realizas como persona, logras tus objetivos, consigues muchas cosas y el Señor te bendice y tu vida glorifica a Jesucristo el Señor. No predicamos el evangelio de la prosperidad, predicamos a Cristo, el Cristo que todo lo da, el Cristo que nos bendice. ¿Amén? Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. No solamente el Señor había provisto para su necesidad, sino que también vemos ahí en la vida de Simón que se irradian como ondas de bendición para los demás. Su barca estaba a tope, estaba rebalsando, y le dice: vengan por aquí a ayudarnos, cojan un poco estos peces para ustedes. Cuando el Señor está obrando en tu vida y estás en el centro de la voluntad de Dios, tu vida bendice al que está al lado. Tu vida trae bendición para el que está acostado. Tu vida bendice y tienes que compartir, porque desbordas de amor, desbordas de gracia, desbordas de paz, desbordas de tranquilidad, desbordas no solamente de cosas materiales. Y los demás lo perciben, lo reciben y también son bendecidos. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí es el punto que el Señor Jesús estaba planificando. Aquí es donde realmente Simón ya se da cuenta, hace un insight, hace un darse cuenta: este es Dios. Este no es un maestro. Esto no es una religión, esto no son valores, esto no. Este es Dios. Y de pronto va por un lado y cae de rodillas. Hace ese darse cuenta y dice: Señor, apártate porque tú eres Dios. Apártate porque voy a morir estando en la presencia de Dios. Apártate. Un encuentro genuino y profundo, real, con el Dios de la gloria, con el único y verdadero Dios. No con un Dios de un grupo, de una iglesia, de una doctrina, con el Dios único, verdadero y real. Versículos 10, la segunda parte del 11 para terminar. No temas, le dice el Señor. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Simón estaba aquí. Y con este encuentro de su Señor, pasó al otro lado. Se hizo un cambio, una transformación en su vida, un cambio de vida, que es lo que el Señor Jesús está queriendo hacer en la vida y que ha hecho muchos de nosotros, quizás en todos nosotros, o que está queriendo hacer en aquellos que todavía no han podido experimentar ese encuentro con el Señor. Le dice: Simón, de ahora en adelante serás pescador de hombres. No le dice: Simón, ahora vas a dedicarte a estudiar, o vas a coger otra profesión, otra carrera, o tienes que dejar lo que tú querías hacer y yo tengo otra cosa distinta para ti. Pedro era pescador y le dice: Pedro, ahora serás pescador, digamos, de peces. Ahora serás pescador de hombres. Le da una proyección a su vida, una proyección eterna, una proyección mayor.
un objetivo de vida. Ya no solamente era su trabajo de pescar, de sacar sus peces, llevar a su casa, vender a la gente que lo necesitaba, o sea, su trabajo ahí, material, cubrir sus necesidades, no solamente era eso. Pero ahora le da un propósito mayor. Ahora le da un sentido de vida. Ahora le da un motivo grande para qué vivir. Yo como persona, con mi creación, con mis habilidades, con mis cualidades, con lo que el Señor me ha dado, con eso tengo un objetivo de vida. ¿Qué ha estado haciendo el Señor contigo durante estos últimos años? ¿En qué te has estado preparando? ¿En qué te has estado... ¿De qué te ha dotado el Señor? Quizás en esta mañana el Señor te está hablando y te está diciendo: pescador, quiero que seas pescador de hombres. Tienes un proyecto, ahora es un proyecto para tu Señor, para que seas de bendición. Tienes un problema, tienes una dolencia, tienes alguna cosa, deja eso, ahora tienes algo que con eso vas a glorificar y bendecir a tu Señor. Y dejándolo todo, le siguió. Realmente dio el paso. Realmente dejó todo y empezó a seguir al Señor. Lo cual no quiere decir que abandonó su trabajo, que dejó de trabajar y que ya solamente se dedicaba a recibir enseñanzas y a dedicarse, por decirlo así, a la vida religiosa. No. Era que sus prioridades habían cambiado. Es que sus objetivos se habían canalizado de manera diferente. Y ahora había dado un vuelco. ¿Has estado atravesando alguna frustración? Algo en tu vida que ha ido ahí, haciéndote sentir mal. Algo todavía no superado. Algún sueño, algún objetivo truncado, interrumpido. Algo que has querido, has estado intentándolo durante mucho tiempo. Quizás en este momento el Señor nos está diciendo: ahora, en esta dirección. Pregúntate ahí en tu corazón. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que ha estado haciendo el Señor en nuestras vidas. ¿Cómo hemos estado reaccionando frente a estas dificultades, a estos planes, a estos proyectos, a estas debilidades? Y digamos al Señor: Señor, en tu nombre esta mañana, este día, ahora voy a dar un paso. Sé que me has estado diciendo esto, sé que me has estado hablando tal o cual cosa, sé que has estado intentando hablar a mi corazón. Muchas veces he dicho: no, yo no quiero saber nada, Señor, yo no quiero saber nada de esto, o sí, esto te permito y esto no. Quizás Dios mismo en tu corazón ha estado hablando durante algún tiempo, algo puntual, algo específico, y has estado oyendo a medias. ¿O no has estado oyendo? El Señor nos está diciendo: boga, mar adentro, tengo algo especial, quiero bendecirte, quiero que hagas esto, emprende, eso es mi voluntad. La gracia del Señor, la bendición del Señor está con sus hijos. En esta mañana yo quisiera que ahí, mientras quizás los del grupo de alabanza
cerremos ahí nuestros ojos y meditemos ahí un poco nuestros corazones. Y habla con tu Señor. No nos distraigamos con otras cosas, intentemos cerrar nuestros ojos y preguntemos: Señor, ¿qué quieres hacer tú conmigo? ¿Qué cosa estás trabajando en mi vida? ¿Qué cosa se ha quedado ahí en el camino, medias? ¿Qué cosa quieres hacer en nuestras vidas, en mi vida? Pregunta. Quizás algo olvidado de atrás, o quizás algo que está allí latiendo. Pregúntale, Señor. Pregúntale qué quiere, cómo quiere bendecirte, qué indicación concreta y específica quiere darte. Con nuestros ojos cerrados podemos, mientras